Buenas tardes, estimados. Con fines de avanzar en nuestro programa académico, seguiremos utilizando los beneficios de la tecnología. La actividad programada para esta semana consiste en desarrollar la temática sobre costo promedio ponderado de capital, donde encontraremos conceptos generales, finalidad, objetivos, características y cómo aplicarlo a la profesión y trabajo. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta temática? Comprender las finalidades y generalidades de los costos promedio ponderados de capital. Calcular el costo promedio ponderado de capital. Y tercero, resolver ejercicios propuestos en relación a los costos promedio ponderados de capital. ¿Qué son los costos promedio ponderados de capital? Los costos promedio ponderados de capital, o WACC, traducido en su sigla, es la tasa o remuneración que genera la empresa a sus dos fuentes de recursos de financiación. ¿Cuáles son estas fuentes de recursos de financiación? Pasivo y patrimonio. En otras palabras, es la capacidad que tiene el activo de generar utilidad para soportar esos costos y mantener los pasivos y los patrimonios dentro de la organización. Recordemos que desde el punto de vista financiero, la empresa está conformada por activo, pasivo y patrimonio, donde el activo es la fuente de producción de bienes y servicios dentro de la empresa. Aquí encontramos inventario de varios tipos: inventario disponible para la venta, inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Encontramos el disponible, caja, banco, encontramos maquinaria y equipo, encontramos edificios, encontramos las inversiones o títulos valores. Estas inversiones o títulos valores no llegan solas a la empresa, no llegan en paracaídas, tienen un trasfondo económico. Y es que estos inversionistas esperan recibir una retribución a cambio de seguir manteniendo su dinero en estas empresas. Esperan recibir unos intereses. Los pasivos tienen una característica, y es que no participan directamente en los riesgos de la empresa, ya que los terceros están en calidad de acreedores. ¿Qué traduce? Que si la empresa le va bien o le va mal, esto no la afecta directamente, ya que su recurso o remuneración es a partir del pago de intereses. Caso contrario, el patrimonio. El patrimonio participa directamente de estos riesgos, ya que la empresa y los terceros participan en calidad de dueño o inversionista. Lo que quiere decir es que si la empresa le va bien, mayores serán sus beneficios, y si le va mal, lo más probable es que no reciban beneficio. Incluso si tienen pérdida, deberán asumirla. Aquí resulta la ecuación patrimonial, que el activo será igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Al tener un negocio nos permite realizar las siguientes conclusiones o lógica en los negocios. Los activos deben generar la suficiente utilidad para cubrir los costos de financiación de estas empresas. ¿Cuáles son esas fuentes de financiación? El pasivo y el patrimonio. La rentabilidad que genera la empresa, es decir, la rentabilidad que genera el activo, debe ser mayor a la rentabilidad que esperan tener los inversionistas, y que a su vez los intereses que se pagan por mantener acreedores, por mantener pasivos, debe ser inferior a la rentabilidad que esperan obtener los inversionistas. Es una cadena donde la rentabilidad del activo es mayor a la tasa esperada por los inversionistas, y la tasa esperada de los inversionistas es mayor a los intereses que se pagan por los pasivos. Acá tenemos un ejercicio práctico. Para este ejemplo práctico encontramos que la empresa SAS tiene un activo de 100 millones de pesos, un pasivo de 40 millones y un patrimonio de 60 millones. Tenemos un dato adicional, que la empresa está compuesta en sus deudas por un 45% en los proveedores y un 55% en las obligaciones bancarias, a una tasa de interés del 5%. Es decir, que este pasivo se divide en dos:
45% para los proveedores y el 55% para las obligaciones financieras. Un dato adicional es que los inversionistas esperan recibir una rentabilidad del 6% para poder mantener su dinero dentro de la empresa. Realizamos los cálculos. Hacemos la distribución en relación a la participación. Proveedores equivalen a un 45% y las obligaciones bancarias a un 55% del total de esos pasivos. Los intereses, para el caso de los proveedores, no tiene intereses, pero las obligaciones financieras representan un costo de interés del 5%. ¿Cómo calculamos el ponderado? Multiplicamos los intereses por la participación, en este caso de los proveedores, que es el 45%, nos da 0%. Para las obligaciones financieras, que es el 5% de interés por la participación en el total de los pasivos, que es 55%, nos da un ponderado de 2.75%. Realizamos la sumatoria y tenemos lo que son los intereses que se pagarán por los pasivos, 2.75%. Para el caso del patrimonio, la remuneración corresponde a las expectativas que tengan de rentabilidad cada inversionista. Pues ellos realizarán un estudio si hay situaciones de cambio en el mercado donde la tasa les favorecerá o les perjudicará. Ellos realizarán ese estudio y tomarán una decisión. Normalmente son a las que mitiguen menor riesgo en el sector o en el mercado de su inversión y que pues está acompañado de una buena rentabilidad. Así que para este caso los socios piden tener una tasa de rentabilidad del 6%. ¿Cómo calculamos el costo promedio ponderado de capital? Realizamos la distribución del pasivo y del patrimonio. En este caso son 40 millones, eso equivale a una participación de 40%, y para el patrimonio de 60 millones, que equivale a una participación de 60 millones. ¿Cuál es la tasa que nos cuesta mantener ese pasivo? Es de 2.75. Multiplicado por la participación nos da un ponderado de 1.10%. Para el caso del patrimonio tenemos que nos cuesta un 6%. Multiplicado por la participación, que es 60%, nos da 3.60%. Realizamos la sumatoria y tenemos lo que es el costo promedio ponderado de capital. Como dato adicional tenemos que el EBITDA de la empresa es de 10 millones de pesos. Es decir, como sus activos son de 100 millones, eso equivale a un 10% de rentabilidad en relación a los activos. Retomando la lógica de los negocios, tenemos que la empresa o el activo debe remunerar el costo de capital. Pero ¿cuál es la rentabilidad de la empresa? La empresa genera como rentabilidad la diferencia entre los ingresos o ventas, esto ya lo conocemos, menos los costos y gastos originados en la operación de la empresa. De ahí surge lo que es el término utilidad neta antes de interés, antes de impuestos, antes de depreciaciones, antes de amortización. Entonces se le conoce como EBITDA. Es decir, la rentabilidad que genera la empresa antes de que se le paguen a esas fuentes de financiación, a esa fuente de pasivo y patrimonio que nos ayudó a tener financiación en la empresa, antes que se le paguen esos intereses, antes que se paguen a esos socios, antes que se le paguen al Estado con los impuestos, antes que se realicen ajustes por depreciaciones y amortizaciones, que lo conocemos, no son más que el desgaste en uso de la explotación de estos activos, lo cual significa que este ajuste se lleva como un gasto, pero nos sirve para disminuir la base impositiva, pero no quiere decir que no hayamos tenido esta utilidad. Y aquí vemos que en la lógica de los negocios se cumple esta finalidad. La rentabilidad de los activos en este caso es del 10% superior a la tasa que esperan los inversionistas, que es del 6%, y la tasa que esperan los inversionistas es superior al costo de mantener los pasivos en
nuestra organización. Utilizamos el coste promedio ponderado y vemos que la rentabilidad del activo es del 10%, es superior al costo promedio ponderado de capital, que es de 4.70. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo. Cualquier duda e inquietud que tengan, por favor, estaré muy atento al foro de consultas y dudas, que con mucho gusto estaré muy atento a resolverlas. Que tengan feliz tarde. Buenas noches.